Pues buenas tardes, bueno, hay un día todavía. Uno de los problemas que tenemos, básicamente que ya hemos estado hablando en esta parte aquí hace rato, aquí, ¿no?, sobre la parte de la seguridad informática, pero voy a hablar un poco de la seguridad desde un punto de vista un poco más tipo clínico, voy a decirlo por el título también, porque realmente la parte que tenemos de seguridad o un problema de los problemas que tenemos, básicamente tiene que ver con que tenemos un problema de que no tenemos un control de todos los códigos maliciosos, no tenemos control de la situación que está pasando con los ataques, etcétera. Técnicamente hablando, si nos vamos a hablar de salud, eso se define como una pandemia. Porque también la cantidad de máquinas que se atacan, la cantidad de máquinas afectadas, pues, a nivel geográfico es una cantidad bastante grande. Y para ello, pues bueno, algunos datos estadísticos interesantes que podemos ver, como el hecho de la cantidad de individuos, por decirlo de alguna manera, que son afectados por los ataques, o la cantidad de individuos que son criminalizados, o más bien son víctimas del cibercrimen. Estamos hablando que en promedio cada 18 segundos hay una víctima de algún tipo de ataque, ya sea por código malicioso, por robo de personalidad, fraude financiero, etcétera. Entonces eso nos da un total de 556 millones de usuarios o de personas, que lo quieren ver de esta manera, al año. Estamos hablando de que la mitad, si lo vemos desde el punto de vista de la población de México, son un poco más, casi la mitad de lo que tenemos de población más, 5 veces más de lo que tenemos de población en la República Mexicana. Y bueno, ¿qué es lo que origina ese tipo de ataques? Pues por un lado tenemos códigos maliciosos, como hemos hablado, cibercriminales, amenazas de pérdida de información, problemas con los dispositivos, inyección de SQL o inserción de código SQL en las aplicaciones, el phishing que vivimos todos los días, que casi se puede decir que el 80% del tráfico de correo electrónico es puro phishing, 17% ataques a servidores web, que hoy en día, si nos ponemos o nos damos cuenta un poco, todas nuestras aplicaciones, tanto en internet como adentro de las universidades, están basadas hoy en día web. 17% pues, ingeniería social, para conseguir un password es muy fácil. Abren a las 9 de la mañana a helpdesk el lunes, que lleguen diciéndole que, oiga, cambié el password el viernes, se me olvidó, quiero cambiarlo, ¿no? Y en menos de 2 minutos le cambian el password que quieren. Así pues se consigue un password. O también, otra forma de hacerlo, vayan al área de finanzas, unos 10 minutos antes de irse a comer las personas, pídanle que teclee su password porque hay un problema en su máquina, háganse ahí como que le mueven, hacen algo, reseten la máquina, vuelvan a pedir al usuario otra vez el password. A la tercera vez que se lo pidan, se los va a anotar en un papelito, seguro. Sencillito. Y hay muchas maneras de conseguir passwords. Entonces, en la parte de ingeniería social también es un hueco que tenemos. De hecho, como dicen por ahí, el hueco más grande que se tiene en la seguridad es la parte humana. Literal. No, por ahí dicen que no hay parte perdón la expresión, para la estupidez humana. Entonces son parte de los elementos que tiene. Y bueno, en otra parte entramos en otros, toda la parte de catalogación de otro tipo de ataques que no es que sean mínimos, pero son constantes. Y si sacamos toda la lista completa, pues nunca terminamos. ¿A qué sectores afecta? Desgraciadamente la parte de educación, que es donde estamos. El 10.7%
del robo de información se da en las universidades. Digo, no hablamos del sector financiero, ¿verdad? O otros sectores como el empresarial o el médico, que son mucho más altos. Pero a lo que me refiero no es que porque seamos un valor menor, no quiere decir que no seamos importantes. De alguna manera somos parte del ecosistema y nos está afectando de alguna u otra manera. Motivos: cibercrimen, activismo, ciberguerra, ciberterrorismo, ciberespionaje, que también se da. Ayer comentaba Sean que pues, todas las broncas que hay en la parte de gobernanza, de los gobiernos y de ataques. Y un poco reforzando esta parte de ahí, aquí me voy a ver la cantidad de ataques que surgen de un país en particular. Por ejemplo, de Hungría surgen 367,000 ataques hacia el exterior de Hungría. Por ahí tenemos otro dato de 780,000 de Alemania, 2.400.000 que alguien comentaba ahí que de Rusia, pues están los 2.400.000 ataques hacia el exterior de Rusia. Y bueno, la parte de... It's the same problem. Son 237, Argentina 185,000, China 168,000, no se queda atrás. Pero mucho de todo esto que estamos viendo, que nos llamamos como la sintomatología de la pandemia o de la epidemia, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el problema a nivel del sistema inmune? El problema que tenemos a nivel del sistema inmune es que en la parte de desarrollo de las aplicaciones no seguimos ningún estándar de seguridad. Como podemos ver ahí en pantalla, menos del 20% de las aplicaciones que se desarrollan siguen alguna recomendación de seguridad. De hecho, en el caso de las aplicaciones tanto comerciales como internas, solamente el 12% siguen recomendaciones tipo WASP, que es una metodología para el desarrollo de aplicaciones seguras. ¿Alguien de aquí es de ingeniería de software, de la parte de desarrollo? Aquí nadie levanta la mano, ¿verdad? Curiosamente. ¿Nadie de aquí es del área de desarrollo de aplicaciones? ¿No hay nadie? ¿Te has echado a correr? No, aquí la parte interesante es que muchas veces la gente del área de desarrollo habla mucho de sus metodologías como CMMI, para lo que es madurez del software y lo que es calidad del desarrollo del software. Mi pregunta sería, ¿dónde vemos reflejada la calidad del desarrollo del software? Lo que estamos viendo en pantalla es básicamente la cantidad de vulnerabilidades que se reportan a la semana. Y este reporte es únicamente del puro software conocido. Ni siquiera me he metido con el software no conocido. Y por ejemplo, en ese sentido, podemos ver que la semana pasada se reportaron 740 vulnerabilidades del software conocido, como lo que es Windows, SQL Server, Oracle, Postgres, Linux, etcétera. Y a eso le agregamos que no nada más todos esos desarrollos que se hacen, no nada más son desarrollos en la parte de aplicación, sino evidentemente el sistema operativo del router, los IDE, firewalls, a fin de cuentas son software, y como tal, y como software, evidentemente están desarrollados por programadores. Entonces, todas las vulnerabilidades que tenemos, a fin de cuentas, lo que manejamos ahí es un stack de vulnerabilidades. Si llego hasta arriba es porque todo lo que está abajo tiene vulnerabilidades. Y eso no quiere decir que la culpa sea de la gente de infraestructura o la culpa sea de la gente de desarrollo de la aplicación final, sino que todos somos como partícipes de todo esto. Tenemos una exponenciación literal de puras vulnerabilidades. Y si a eso le agregamos 740 de la semana pasada, pues están repartidas en todo este stack. Y aquí tenemos la cantidad o los tipos de vulnerabilidades que se tienen en los desarrollos internos, desarrollos en general. Podemos ver que lo que más se sufre
es de vulnerabilidades de tipo cross-site script, seguido de robo de información. Por ahí tenemos problemas en el mal uso del cifrado. Todavía hay muchas aplicaciones que utilizan DES como algoritmo de cifrado, cuando el DES ya tiene más de 10 años que lo tronaron. Tenemos problemas también que tienen que ver con la aplicación y a la vez con la administración del servidor, como ataques de directorio transverso, con el cual yo me puedo extraer información, no necesariamente del sitio web, sino de toda la información que esté en alguna parte almacenada en el disco duro de la computadora o del servidor. Tenemos por ahí SQL Injection. Tenemos un detalle por ahí que no validan los programadores las entradas, o si la validan, lo validan únicamente del lado del cliente y no del lado del servidor. Y nada más para proseguir, se preguntaba qué es una vulnerabilidad. Pues básicamente, pues sí, como aquella aplicación que permite explotar alguna error de programación tanto en la red como en el host, básicamente. El detalle que tenemos por ahí es que el 70% de las aplicaciones, más del 70% de las aplicaciones que hay son desarrollos internos. Eso quiere decir que las vulnerabilidades reportadas que mencionamos hace rato del 170 vulnerabilidades de la semana pasada solo cubren esta parte de aquí. Toda esa otra parte que tenemos acá, que es más del 70%, que son desarrollos internos, no sabemos qué vulnerabilidades tiene. Y evidentemente, seguramente tiene un buen de vulnerabilidades. De hecho, técnicamente hablando, como mencioné, solamente el 18% de las aplicaciones, tanto comerciales como desarrollos caseros, siguen estándares de seguridad. Los demás son desarrollos sin seguir especificaciones de seguridad. Entonces, seguramente esta estadística de 140 se puede disparar hasta los 300 vulnerabilidades a la semana, considerando, o si pudiéramos tener el acceso a las aplicaciones caseras, por decirlo de alguna manera. Otro detalle que también tenemos es que hoy en día muchas de las aplicaciones se piden o se están desarrollando en lenguaje Java. Como dicen por ahí, hay demasiados llaveros en el mercado, es lo que más piden, seguido de .NET. El problema no es tanto el que desarrollen en Java o desarrollen en .NET, el problema es que ni siquiera conocen perfectamente bien el lenguaje, que es otro de los detalles que tenemos a continuación. En este caso, Java, por ser Java, por ser el puro lenguaje Java, el 56% de Java ya sufre de cross-site script por naturaleza. Entonces, si de parte todavía le agregamos que la persona no sabe desarrollar en forma segura, pues ahí se va todo el cross-site script hacia la aplicación. .NET también, el 46% de .NET sufre de cross-site script. Pero hay un valor por ahí que está de terror, y es PHP. PHP, el 75% de PHP sufre de cross-site script. Otro de los errores que hay es que muchas veces también los programadores, no saben manejar el esquema de errores, no saben manejar los errores. Y en el caso de C, por ejemplo, que es donde se desarrolla el sistema operativo, donde se desarrolla las bases de datos, sufren de error en el manejo de errores o sufren también de buffer overflow. Voy a entrar a este sitio. Uno de los típicos ejemplos de errores que no saben manejar los programadores. Oh, perdón, creo que me equivoqué de... Pues el detalle de los errores
que tenemos es que no nada más indicamos que hubo algún problema en la aplicación. En este caso estamos indicando por aquí arriba cuáles son los nombres de los campos. Aquí lo estoy indicando. Puede ser uno de los nombres del campo, por ejemplo. Adicionalmente por acá estoy indicando que el servidor es un Windows y que tiene 2 unidades de disco. ¿Y cuál es la ruta de la aplicación? Entonces ya sé que tengo que subir 4 niveles para llegar a raíz. La máquina tiene 2 discos duros. No sé si los dos son físicos o es un físico con 2 particiones lógicas, pero ya lo estoy diciendo. Y además, por si fuera poco, en este caso la aplicación está desarrollada, la base de datos que está utilizándose en esa aplicación es un Access. El OLEDB nada más lo utiliza Access. Si fuera SQL Server, diría ODBC. Entonces son muchos detalles que estamos dando más información en el caso de un intruso que empieza a detectar errores. Entonces, con una simple aplicación, con un simple error, que de entrada sabía que era ASPX.net por la parte de la extensión en el URL, pero con generar un error ya supe que la máquina es un Windows del otro lado, que tiene 2 unidades de disco, la ruta donde se encuentra almacenada la aplicación, etcétera. Por otro lado también, detalles que también tienen algunos programadores. Déjenme entrar a una parte. Y entra a la parte administrativa. Me pide muchas veces una especie de token y muchas veces los programadores dicen, voy a verificar que el token corresponda al número generado. ¿Y qué hacen los programadores generalmente? Pues en el mismo código de la página web ponen alguna parte donde poner y verificar que los datos sean correctos. Entonces me pongo a ver el código fuente. Aquí tengo el valor. Muchas veces dicen, lo que lo pruebo lo dejo ahí para ver que funciona y demás. Cuando lo pasa a producción lo elimino. Pero el problema es que cuando la aplicación era para antier, porque ni siquiera es para ayer, por la presión que tiene de saca de desarrollarse, ese tipo de cosas no las quita. ¿Y qué pasa cuando no las quita? Pues efectivamente alguien que se ponga curiosidad del código fuente, lo pone y evidentemente va a tener todo el acceso a toda la parte administrativa. Pero son detallitos tan simples a la hora de estar desarrollando las aplicaciones que lo que está generando son huecos de seguridad que cualquier intruso es lo que quiere aprovechar o utilizar. Y si a esto le agregamos que el lenguaje de por sí solo ya es inseguro y demás, pues evidentemente tenemos algunos problemas. Si realmente quisiéramos tener una guerra, ganar una guerra, porque el problema de la seguridad es que tenemos una guerra perdida. Cualquier guerra donde estemos siempre en la posición defensiva es una guerra perdida, según los estándares de análisis de guerra. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿O cuál es donde debemos empezar? Pues a generar la vacuna, como en las pandemias. Una vez que sabemos cuál es este problema, que sabemos cuál es la situación, pues lo siguiente es generar la vacuna. Y en este caso, la vacuna, ¿cuál es? Enseñar a nuestros desarrolladores, a los programadores, incluso desde la licenciatura, a programar en forma segura. A realizar las cosas en forma segura. Otra forma también de hacerlo, pues es también en las metodologías como CMMI, la metodología está enfocada a hacer pruebas de que se cumpla con lo que pide el usuario, más nunca se hacen pruebas de seguridad. Nunca se busca la manera de tronar la aplicación o lo que hicimos ahorita, por ejemplo. Y esto conlleva a la siguiente parte, la parte de saber conocer cómo trabaja el intruso. Entonces, parte de lo que debemos manejar como vacuna es
enseñar a nuestra gente a programar en forma segura. 2, que en las metodologías se puedan incluir pruebas de seguridad. Y 3, pues que sea como el intruso para poder tronar y probar las aplicaciones. Por mi parte es todo. No tengan alguna pregunta, comentario, inquietud, dudas y tomatazos también he recibido. Nota aclarativa, el psicólogo no está incluido. Muchas gracias. Tenemos un receso de hasta las 11. Les pido que seamos puntuales para empezar.